Cozy Heart. Fanfic de My Little Pony. Por Startiev. Prólogo. El perdón es difícil de dar y conseguir. Siempre es importante reconocer que la confianza es algo que se obtiene, que se gana, no es algo que se regale fácilmente a cualquiera. Esto por los riesgos que implica dar tu confianza a alguien que podría no merecer esta, pero aún así, siempre habrá gente dispuesta a arriesgar, habrá quienes estiren una mano a quien el mundo ya dejó atrás, o en este caso, un casco. Por favor dime que esta corazonada no está equivocada. Capítulo 1. La historia de la pequeña Pegaso. El día era bastante animado en la gran y hermosa ciudad de Canterlot, como siempre, todo era diversión y paz en esta elegante y viva ciudad. Mientras tanto, en los jardines de estatuas del castillo, un pequeño grupo de niños se encontraban siguiendo a su maestra, quien les guiaba y mostraba cada una de las estatuas explicando su significado. La excursión ya llevaba un rato, así que algunos de los niños ya estaban causando algunos líos en la fila, incluso otros se distraían con todo, menos con la explicación de su maestra. Mientras todos avanzaban, dos pequeños potros chocaron entre sí. Esto hizo que ambos se vieran mutuamente con enojo. Sus miradas molestas duraron un par de segundos hasta que finalmente uno de ellos habló. «Fíjate por donde caminas, casi haces que me caiga», dijo el primero. «Fue culpa tuya por quedarte ahí parado a medio paso», respondió el otro potro. «Anda, muévete». «Claro que no, primero discúlpate». «Pero fue tu culpa, tu disculpa». La discusión de ambos fue detenida repentinamente cuando ambos fueron ensombrecidos por la silueta de la maestra. Rápidamente ambos voltearon a verla. Era obvia su molestia. No solo ambos se quedaron atrás del resto del grupo, sino que ambos se habían quedado a discutir. Bueno, ya que a ambos los veo completamente atentos a la excursión, no creo que haya problema con que ambos me expliquen lo que significa la estatua que tienen delante suyo, dijo la maestra, con un tono de voz bastante serio, esto mientras los miraba fijamente adelante. Ambos potros se volvieron a mirar fijamente, ya no con molestia, esta vez con nervios y una especie de fraternidad en busca de un consuelo o apoyo el uno del otro. Así fue por poco tiempo hasta que uno de ellos se había quedado quieto por un momento, dio un paso al frente para después tragar aire y mirar a su maestra. Es un Dragocotus, una criatura con cabeza de pony, patas de guajolote, cola de lagartija y cuernos de venado, dijo dudando de lo último. La maestra solo miró al pequeño un poco más calmada, seguía molesta, claro, pero la descripción que el pequeño había dado fue algo graciosa hasta cierto punto. Solo suspiró levemente y negó con la cabeza para después levantar el casco y señalar a la estatua. Es un Draconecus, una criatura compuesta con las partes de muchas otras criaturas, en este caso, cabeza de pony, garra de águila y la otra de león, cola de serpiente y muchas otras características de otras especies. Este ser se trata de la mismísima representación del caos. Lo interesante de esta estatua es que se trata de una muy importante y estamos a punto de ver el porqué, pues se trata de uno de los seres que hace muchas lunas ayudaron a salvar a Equestria. Lo curioso es que este ser antes era uno malvado y buscaba llevar a cabo su reinado del caos sobre todos los ponis de nuestro reino. Así fue hasta que nuestra princesa de la amistad junto a las demás portadoras de los elementos de la armonía lo detuvieron. Tiempo después se encargaron de ver en él lo bueno y sacarlo a la luz. Ambos potros se quedaron atentos a la explicación de la maestra, en un inicio por obligación por la llamada de atención, pero conforme fueron escuchando la historia su atención se centró por completo en esta. Así fue hasta que al terminar la maestra devolvió la mirada a ellos y sonriendo dijo: «Ahora, ¿quién sabe el nombre de este ser?». Ambos se volvieron a mirar para después devolver la mirada a su maestra y con una sonrisa abrir la boca, hasta que la expresión de ambos cambió radicalmente a una de asombro al ver cómo la estatua ya no estaba en su lugar.
En su lugar solo estaba el soporte de esta, completamente vacío. Ambos trataron de decir algo al respecto, pero fueron interrumpidos rápidamente por una voz detrás de ellos. Oh, su nombre es Discord, el grandioso, el poderoso, apuesto y super duper divertido señor del caos, dijo el mismísimo Discord, ahora parado atrás de los dos, levantando la mano para hablar como si fuera uno más del resto de alumnos. Todos, incluyendo la maestra, miraron atónitos a Discord, quien hacía acto de presencia frente a ellos, como si nada, ninguno de ellos sabía qué decir al respecto. Solo miraron por varios segundos hasta que Discord volvió a hablar. Oh, vamos, no soy tan feo para que me miren así. ¿O sí? Dijo para después chasquear los dedos haciendo aparecer un espejo y así poder mirarse en este. No, es la misma y apuesta cara de siempre. Oh, vamos Discord, deja de molestar a los niños, dijo una voz femenina, acompañada del sonar de sus cascos en el suelo. Nuevamente, todos voltearon a ver hacia la dirección de donde venía esa voz. La sorpresa fue mucho mayor cuando todos vieron que se trataba de la mismísima princesa de la amistad, Twilight Sparkle, quien caminaba hacia ellos con elegancia casi natural, acompañada de un gran destello y cánticos preciosos, al menos hasta que la expresión de ésta se tornó de confusión. ¿Cánticos? ¿De dónde? Rápidamente Blick llevó su mirada a los lados solo para ver a dos copias de Discord, uno sosteniendo una linterna de Seth y el otro vistiendo toga, haciendo aquellos cantos, ambos para dar una entrada dramática a la princesa. Discord, dijo Twilight con una mirada seria hacia el Discord original. Bueno, tú te lo pierdes, lo siento chicos, eso estuvo bien, pero no es lo que esta función busca. Nosotros los llamamos, dijo Discord a sus dos copias, quienes al escucharlo pusieron cara triste y recogieron sus cosas para después irse caminando cabizbajos. Su Majestad, es un honor verla, dijo la maestra haciendo una reverencia junto al resto de los niños. Twilight solo sonrió y gentilmente dio una señal para que recuperaran la compostura. Realmente no le importaba mucho que hicieran reverencias en su presencia, era una formalidad en eventos, pero fuera de estos incluso le incomodaba que la gente hiciera eso. Solamente dedicó una gentil sonrisa a la maestra y a sus alumnos para después ir hacia ellos y dirigirles la palabra. Muy buenas, pequeños, espero que su visita al castillo esté siendo buena hasta ahora. No olviden escuchar a su maestra en todo. Sí, no les quitaré más tiempo. Sigan con su paseo, dijo manteniendo su sonrisa para después comenzar a avanzar. Sí, gracias princesa, ya oyeron niños, es hora de seguir, aún nos falta la estatua de los tres temibles villanos, dijo la maestra mientras avanzaba junto a sus alumnos. Yuhui. Esa es mi favorita, dijo Discord para después aparecerse a sí mismo ropa de guía de turistas, con todo y un megáfono. Incluso apareció gorras y folletos para la maestra y niños. Yo mismo se las mostraré, dijo mientras se colocaba al frente de ellos y comenzaba a caminar. Discord, gritó Twilight tratando de alejarlo, pero ya era tarde. Igual confiaba en que no los metería en problemas, al menos quería creer eso. Así que solo suspiró y siguió con su camino por los jardines del castillo hasta llegar a la salida de estos. Una vez salió de ahí se volvió a topar con Discord, quien la esperaba ahora con un traje negro y gafas negras, como si fuese un guardaespaldas. Twilight solo miró confusa y llevó su mirada de regreso a la excursión o lo que aún podía ver de ella. Así vio como Discord, guía de turistas, seguía ahí. Calma, están en buenas manos, dijo Discord. Bien. ¿Y a quién vamos a ver? Flurry y Gerard vendrá de vacaciones a Canterlot. Realmente llevamos tiempo hablando de esto y finalmente se podrá. Ambas estamos muy emocionadas al respecto, así que por eso me dirijo a la estación de tren de la ciudad para recibirla, dijo Twilight mientras sonreía. Era verdad que ambas se habían estado escribiendo últimamente sobre estas vacaciones. La más emocionada era Floria Girl, pues admiraba a su tía Twilight desde pequeña. Quería aprender todo de ella e incluso ser como ella.
era tan así que estas vacaciones ya habían sido tema con anterioridad. Pero siempre que creían que sería posible algo ocurría y entorpecía los planes de ambas haciendo que siempre se pospongan estos. Así fue por casi 2 años hasta que finalmente esta vez todo parecía apuntar que si se harían realidad después de todo. Twilight ya solo tenía que ir a recibir a Candace, Shane Garmore y Floreagor a la estación, ya nada podía salir mal. Era tanta su seguridad y emoción por esto que ni siquiera el hecho de que Discord estuviese presente le molestaba, ya era común de él que cada vez que algo pudiese ser perfecto apareciera para volverlo difícil. Era su peculiar forma de mostrar amistad, aún así esta vez ni eso la molestaba, en cualquier otro momento ya estaría molesta o deseando que Fluttershy se llevara a Discord como si de una madre yendo por su hijo se tratara. Vaya, así que tendrás a la pequeña princesa de cristal en Canterlot todo este verano. Suena bien, suena a que tienes toda tu agenda desocupada para así cuidar de ella y a la vez hacer tus labores reales. Nada de qué preocuparse, Majestad. Dijo Discord con un tono burlón. Estaba buscando que Twilight se preocupara aunque sea un poco, pero parecía que nada de lo que hacía la molestaba. Llevaba así desde la mañana. Cuando Twilight despertó esa misma mañana, Discord le llevó una bandeja con un sándwich de flores y un vaso de jugo de naranja, pero en realidad era solo agua con salsa picante, que él fingió haber confundido. Un rato después Discord se hizo una rica ensalada con algunos cuantos libros de la biblioteca. Finalmente estuvo un buen rato sentado en el trono real dando órdenes y permisos sin ninguna especie de cuidado, lo cual causó que Twilight tuviese que resolver más de una disputa en el castillo, aunque si fue molesto, nada parecía quitarle la emoción de ver a su sobrina, cuñada y hermano finalmente. En lo absoluto, nada de qué preocuparse, respondió Twilight con una sonrisa burlona hacia Discord. AGH. ¿No tiene caso si no te enfadas? ¿Acaso ya perdí mi toque? Dijo Discord. JE. Lo siento, mejor suerte para la otra. Al paso de unos minutos ambos ya estaban en la estación de tren, mientras que Discord ahora llevaba una expresión seria. Twilight tenía una gran sonrisa dibujada en el rostro. Fue así como al paso de un rato finalmente el tren desde el Imperio de Cristal llegó a la estación. En cuanto este se detuvo frente a Discord y Twilight, esta comenzó a dar leves saltitos de emoción en espera de que las puertas del tren se abrieran y entonces, así fue, las puertas se abrieron y 2 guardias salieron para colocarse a los lados y un tercero salió para dar unos pocos pasos más y hacer una reverencia a Twilight. Su Majestad, dijo aquel guardia. Twilight respondió a la reverencia para después ver cómo aquel guardia de cabello azul y piel naranja se hacía a un lado para finalmente dar paso a Candace, quien en cuanto salió del tren sonrió a Twilight. Twilight, qué gusto verte, ha pasado mucho desde la última vez que nos vimos fuera de algún evento fuera de la realeza, dijo Candace. Claro, lo mismo digo, me da mucho gusto verte Candace, bienvenida. Respondió Twilight. También me da gusto verte a ti Discord, dijo Candace. Ñi, respondió el contrario. Tras eso Twilight llevó su mirada de vuelta al tren solo para ver salir a Shane Garmore, quien la miró sonriendo. Twilight dio unos pocos pasos y una vez estando junto con su hermano lo abrazó cariñosamente con una de sus alas, a lo que éste correspondió igual con cariño. Twilight. Creí que yo era el mayor, pero cada vez que nos vemos me cuesta más abrazarte, jeje, dijo Shane Garmore. Twilight solo rió con un leve rubor en sus mejillas para después levantar la mirada y ver a quien ansiaba más. Ahí estaba Floreagor, quien miraba a Twilight con una dulce sonrisa a la vez que con un leve rubor en sus mejillas. Una vez que sus miradas finalmente se cruzaron, ambas dieron un paso que enseguida se convirtió en varios pasos hasta llegar una frente a la otra. Una vez ahí ambas se abrazaron con fuerza mientras los demás las miraban sonriendo. Fue así como después de pocos segundos, ambas se separaron y miraron fijamente para después colocarse en cierta posición y comenzar un saludo.
Rayos de sol al despertar, dijo Twilight. Choca los cascos, respondió Flurry mientras seguía los pasos al ritmo de su tía. Y luego a saludar, dijo finalmente Twilight terminando el saludo con Florrie, a lo que ambas rieron para después volver a abrazarse con cariño. Mírate nada más, Flurry, querida, estás más enorme cada vez que te veo. Jeje, supongo que sí. Sí, muy divertido y bonito. ¿Por qué seguimos aquí? Andando ponis, tengo hambre y Twilight tiene una linda comida planeada en el castillo, dijo Discord mientras miraba a los demás. Discord. Aunque tiene razón, podemos ir al castillo, estaremos más cómodos ahí. Respondió Twilight seguido de una sonrisa para después ver cómo Candace y Shannon Armor despedían a los guardias para que estos entraran tren, no sin antes percatarse de la apariencia del guardia de cabello azul. Esto dibujó un poco de rubor en las mejillas de Twilight. Aquel pony se dio cuenta antes de entrar, por lo que sonrió levemente y asintió con la cabeza como despedía, cosa que hizo que Twilight se cubriera un poco el rostro con una de sus alas. Ese era Flash. Sí, es uno de los mejores en la guardia del Imperio de Cristal, siempre destaca en los entrenamientos, dijo Shannon Armor con una sonrisa de orgullo, completamente ingenua a la reacción de Twilight. Por otro lado, Candace y Florrie sonrieron al entender todo y solo comenzaron a caminar en dirección al castillo. Mientras avanzaban comenzaban a charlar sobre el trayecto u otras cosas. Sobre todo Florrie, que no dejaba de bombardear a Twilight con miles de preguntas de cómo era ser la gobernante de Equestria y a la vez de cómo fueron todas las veces que salvó a la misma. Algunas incluso eran historias que Florrie ya había escuchado más de una vez, como la historia de cómo Twilight consiguió su cutie mark, o cuando ella y las demás vencieron a Discord cuando este aún era malo. Con esta última pudieron sentir la mirada del mismo, atento a los detalles. Era evidente que quería interrumpir para agregar uno u otro detalle. Así fue todo el camino hasta llegar al castillo, donde todos entraron, cruzando obviamente el jardín de las estatuas, donde Discord saludó a su copia guía de turistas, el cual ahora estaba recibiendo a más visitantes. Parecía que ya había despedido a la excursión escolar. Esto sacó un poco de lugar a Flurry y Herrick, quien aún era algo ignorante sobre las habilidades de Discord. Aún así siguió el camino, pero no sin antes notar una de las estatuas. Se trataba de una donde posaban con terror tres personajes bastante llamativos, una criatura centauro con apariencia algo anciana y decrépita, una similar a un pony, pero con un cuerpo delgado y lleno de agujeros, incluso con una pose de ataque y expresión de odio en esta, y por último, una pequeña Pegaso, lo que parecía ser una niña. Pese a la apariencia de los otros dos seres, esta última fue la que más interés despertó en Florrie, más que nada por la apariencia tan joven de esta. Por su apariencia tan joven, su postura con los cascos cerca de sus mejillas y su mirada, una mirada llena de terror, como si lo último que vio fuese algo horrible. Y he aquí a los tres villanos de Equestria, vencidos gracias a que el poderoso Discord los volvió piedra, dijo la copia de Discord a un grupo de turistas. Los tres villanos de Equestria, dijo Florrie en voz baja mientras seguía viendo la estatua a la distancia. ¿Pasa algo?, dijo Twilight mientras se acercaba a ella. Oh. No es nada. Te sigo, tía, respondió Flurry para después seguir caminando con los demás. Sin embargo, Discord se quedó mirando a Florrie por unos segundos. Era obvio que algo pasó por su mente al ver esos tres ahí, convertidos en roca. Tal vez Discord ya había cambiado de presa, ya había hecho a un lado el estresar a Twilight. Ahora quería explorar las ideas de la pequeña princesa de cristal. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras seguía el paso. Esa misma tarde, mientras estaban todos sentados ya en el comedor del castillo, esperando a que se sirva la comida, se encontraban charlando. Todo era bastante amigable y el ambiente era más que cómodo.
Se podría decir que todos estaban felices, sobre todo Twilight y Flurry, quienes no pasaban de hablar sobre las cosas que planeaban para ese verano. Twilight moría de ganas por mostrarle la escuela de amistad a Floriagird. Floriagird quería enseñarle a su tía los nuevos hechizos que había aprendido. Tenían tantas cosas en mente, no pasaban de incluso sacar algunas ideas nuevas. Twilight había incluso planeado formas de hacer que sus deberes reales no interfieran tanto o que incluso Flurry le acompañase en algunos. Y a todo esto, ¿dónde está Spike?, preguntó Shining Armor mientras llevaba la mirada a su hermana. Oh, él está en Ponyville. Decidió adelantarse a nuestra visita, seguro debe estar con Rarity o en el castillo, aunque en la mañana me envió una carta diciendo que había una gran cosecha de manzanas en Sweet Apple Agrest. También es probable que haya ido a ayudar a los Apple con eso, respondió Twilight mientras le sonreía a su hermano. Damas y ponis y seres caóticos, dijo otra copia de Discord mientras entraba al comedor. Es raro ver a Discord lejos de Flutters allí, dijo Candace. Lo sé, pero hoy ha estado todo el día a mi lado, supongo que está bien mientras no haga un caos. Al menos un caos más grande de lo normal, respondió Twilight en voz baja. Macherema de Moiselle, con gran orgullo para todos, y un enorme placer te damos la bienvenida. Ahora te invitamos a relajarte, a ponerte cómoda en tu silla, pues el comedor se honra en presentar su cena, dijo la copia de Discord mientras se acercaba con las bandejas de comida detrás suyo, flotando. Así fue hasta que la chef entró al comedor y usando su cuerno apartó a Discord. Ejem. Princesa Twilight, le deseamos un buen provecho a usted y a sus invitados. Saben que, si necesitan cualquier cosa, la cocina está abierta para lo que guste, dijo la chef con una amable y cordial sonrisa para después mirar con enojo a Discord, abierta para todos menos para él. Tras eso último hizo una reverencia a Twilight y los invitados para así finalmente irse. Discord solo acomodó los platos en cada lugar al que iban, para finalmente acercarse a donde era su asiento solo viendo como el Discord original ya ocupaba la copia solo fingió indignación y se fue, mientras Twilight solo miraba con una leve sonrisa, aunque una parte de ella estaba preocupada de que hubiese varios Discords, realmente nunca se había a pensar qué pasaba con las copias que creaba, incluso algunas veces parecían ser independientes a él. Una pregunta, dijo Floriagird ya un poco más seria. A esto Discord miró rápidamente hacia la joven alicornio con una sonrisa. Parecía que finalmente iba a soltarlo. Sí. ¿Qué pasa, cariño?, dijo Twilight. Bueno, hace un rato vimos las estatuas a lo lejos y bueno, hubo una en especial que me pareció curiosa. Es sobre los 3 villanos de Equestria. Ellos. Twilight cambió su expresión de inmediato. Anteriormente ya había contado a Floriagird esa historia y cómo estos fueron vencidos, pero esta vez le parecía extraño que ella preguntara con tanta timidez sobre el tema. ¿Qué sucede? Bueno, Discord mencionó haberlos convertido en roca. Y esa estatua. Son ellos de verdad, dijo finalmente Floriagird aunque manteniendo su mirada en su plato de comida. Twilight vio por un momento a dónde iba eso. No era la primera vez que se le cuestionaba lo moral en tener a alguien convertido en roca en el jardín, incluso ella misma se lo preguntó muchos años atrás, cuando era tan solo un unicornio, cuando Discord despertó y trató de dividirla a ella y a sus amigas, después de que todo el caos hubiese pasado. La pregunta pasó por su cabeza: ¿por qué Celestia tendría a un ser tan peligroso como mero adorno? O peor, ¿por qué alguien tendría a alguien más, pero convertido en piedra en su jardín? Creo que sé que a te refieres. Y la respuesta es sí. Ellos son la Chrysalis,
Lord Tarrak y Cozy Glow reales, atrapados en esa prisión de roca para la eternidad. Están ahí para poder estar vigilados todo el tiempo, no solo eso, cada cierto tiempo el hechizo de roca se les es aplicado nuevamente para asegurarnos que no ocurra alguna tragedia. Puedes estar tranquila, querida, no pueden hacerle daño a nadie. Dijo Twilight para después usar su cuerno para meter su cuchara al plato y comenzar a comer. Flurry y Geralt realmente tenían más preguntas, aunque al ver el silencio que se hacía generado en la mesa solo decidió seguir comiendo como los demás, pero la idea de que esa Pegaso tan pequeña estuviese ahí, ella sabía muy bien lo que había hecho, trató de robar toda la magia de Equestria, desaparecer a Starlight y estudiantes de la escuela de amistad, no solo eso, sino que casi dejaba a Twilight y sus amigas encerradas en el Tártaro y por si fuera poco quería gobernar la escuela de amistad o Equestria. Después se alió con Tyrek y Chrysalis y eso casi llevó al fin del reino, sabía muy bien todo eso, pero aún así, el recordar aquella expresión de terror en la Pegaso, le ponía la piel de gallina. Aún así guardó silencio por un momento hasta que su mirada se dirigió a la ventana y no pudo aguantar más. ¿Y si ella pudiese volver? Dijo Flurry con algo de timidez. Tranquila, eso no pasará, respondió Shining Armor, tu tía Tweety, tiene todo bajo control, no hay nadie más ordenado y cuidadoso que ella. No, yo me refiero a... Si pudiera ser liberada, tal vez poder darle una segunda oportunidad. ¿Liberar a los villanos? Bromeas. Dijo Discord, aunque realmente disfrutaba de ello, solo no quería verse tan obvio. No a los tres, solo a Cozy. Digo podría ser. Después de todo es un pony, como nosotros, no tiene magia, solo es una Pegaso, si podemos tenerla en vigilancia y enseñarle sobre la amistad, estoy segura que Eso no puede ser posible. Dijo Twilight con un tono serio, Cozy Glow cometió crímenes que no se pueden perdonar, sé lo que piensas, pero algunos ponis simplemente no merecen segunda oportunidad. Ante esta respuesta Floriagird bajó nuevamente la mirada, Twilight notó esto y solo miró por unos segundos a su sobrina para finalmente hablarle. Aunque es muy noble de tu parte que pienses en eso es muestra de tu gran corazón, una prueba de que eres un gran pony y una gran princesa. Dijo Twilight con una gentil sonrisa. Gracias. Dijo Floriagird con algo de desilusión, no esperaba respuestas tan cerradas por parte de Twilight, mucho menos una posición tan a la defensiva de esta misma, aun con todo eso. La idea de aquella Pegaso seguía rondando por su cabeza, era casi como si fuese ella misma quien la convirtió en roca, se sentía como ¿culpa? ¿Y ustedes también se quedarán el verano? Preguntó Discord, tratando de calmar un poco el ambiente, aunque realmente disfrutaba de la escena, acababa de despertar un gran interés en esa idea de Floriagird. Se le hacía curioso el cómo ésta intentaba hacer que vieran el otro lado de la moneda. Oh, no, Shining Armor y yo nos iremos mañana, es solo que queríamos aprovechar para ver a Twilight, aún tenemos muchas cosas que hacer en el Imperio de Cristal, respondió Candace. Ya veo. Bueno, si me disculpan, ya me aburrí, así que pediré lo mío para llevar, dijo Discord mientras se levantaba de la mesa, seguido de un chasqueo de dedos que hizo que la comida en su plato se levantara y caminara junto a él hasta salir de la habitación. Bueno. Flurry, cuando termines puedes ir a ver la habitación donde te quedarás, espero sea de tu agrado, dijo Twilight con una dulce sonrisa dirigida a Floriagird. Esta solo la miró y asintió para después devolver la sonrisa y seguir comiendo. Más tarde, mientras poco a poco se iba haciendo de noche, finalmente Floriagird se dejó caer en la cama de la que ahora sería su habitación ese verano, miró cada rincón de la habitación,
Inmediatamente una sonrisa se le dibujó en su rostro al ver dos pequeños osos de peluches en un estante. Eran los dos con los que solía jugar con Twilight cuando era más pequeña. Tras eso notó un pequeño álbum de cubierta morada. Se notaba de inmediato que estaba forrado a casco. Flurry usó su cuerno para llevarlo flotando hasta ella, y una vez ahí, pudo leer la portada. Un bebé de corazón. Flurry y Gerrod al terminar de leer la portada sonrió nuevamente. Aquel álbum lo había hecho Pinkie Pie cuando Flurry era apenas una bebé. Antes de que pudiera abrirlo fue interrumpida por un extraño sonido debajo de su cama. Rápidamente dejó el álbum al lado de una almohada y bajo de la cama para asomarse bajo esta. Avanzó lentamente mientras iluminaba su cuerno. Por un momento sintió algo de miedo al no saber que podría estar debajo. Aún así, se acercó con cautela y con uno de sus cascos levantó cuidadosamente la sábana solo para ver lo que había ahí debajo. Deberían hacer camas más pegadas al suelo. Nunca se sabe quién podría meterse debajo de la cama de alguien, dijo Discord mientras le sonreía a Flurry. Rápidamente este salió de ahí y se estiró para después mirar a Flurry, quien estaba completamente confundida. ¿Qué? Flurry no estaba muy segura de si sentir alivio de que fuese Discord o sentir miedo de que fuese Discord quien estuviera debajo de su cama. Aún así solo sacudió un poco la cabeza y suspiró. Creí que te habías ido. Eso hice, pero no dije a dónde. En fin, da igual, en realidad estaba esperándote a ti. Quedé conmovido con tus dulces palabras de compasión por la pequeña y malvada Cozy Glow. Sin duda deja muy en claro que eres la princesa del amor, dijo Discord mientras actuaba como si realmente estuviese conmovido. No soy la princesa del amor. Esa es Mama, dijo Flurry con una mirada un tanto seria. ¿Y yo qué dije? Es lo mismo, ambas tienen corazones de cristal en sus cutie mark. Flurry y Gerrod se dio un poco la vuelta para mirar su cutie mark. Es verdad que era una figura muy parecida a la de su madre. La cutie mark de Floreagirl era el mismo corazón de cristal del imperio, pero acompañado de líneas curvas que formaban otro corazón a sus lados. Rápidamente dejó esto de lado y devolvió la mirada a Discord. ¿De verdad crees que lo que dije fue cierto? Dijo Flurry con algo de esperanza. No, respondió Discord, fría y cortantemente, pero suena divertido. Yo conocí a esa pequeña demonio y bueno, tenía lo suyo. Pudo hacer que Chrysalis y Tyrek trabajaran juntos. Imagina lo que haría siendo buen. Agra me escuche como Celestia por un momento. ¿La tía Celestia también quiso descongelar a Cozy? Algo así, pero no a Cozy. En fin, vayamos al grano. Puedo ayudarte a hacer eso realidad, dijo Discord con una sonrisa pícara. No lo sé. Tal vez mi tía tiene razón y Cozy Glow no tiene redención, digo. Trato de acabar con mi tía 2 veces. No estoy muy segura de que sea buena idea. Respondió Flurry con una mirada algo triste. Bueno, en caso de que ella no se comporte. Ya no tiene magia y está en el castillo de la monarca de Equestria. Será detenida en cuestión de segundos. Incluso yo podría ponerla en su lugar. Todas las princesas hicieron algo de gran significado para ganar su lugar. Imagina, la princesa de cristal, la causante de que una vieja villana ahora obre para el bien. Flurry comenzó a imaginar lo que Discord decía. Era verdad. Su madre y tía Twilight habían hecho cosas significativas por su título de princesa. Ella admiraba a Twilight y soñaba con ser igual. El redimir a una villana seria aplaudido por todos, incluyéndola a ella. Nada malo pasará, ¿cierto? Dijo Flurry con una sonrisa nerviosa. En el caso de que sí, se podrá solucionar. Discord realmente quería algo de entretenimiento, era consciente que era algo difícil o incluso tonto e imposible, así que realmente planeaba cumplir con la parte del trato sobre volver a congelar a Cozy en caso de que se saliera de control. En su cabeza ya veía todo planeado, no podía pasar a mayores.
Mientras Flurry miró por su ventana hacia el jardín de estatuas y por un segundo volvió a dudar, pero rápidamente asintió y miró al contrario. ¿Qué es lo que debo hacer?